Amigos, buenas tardes, buenas noches en algunos casos. Estamos nuevamente con una edición más de los seminarios web que organiza la Red Latinoamericana de Protección Radiológica y Medicina. Y esta vez es una reunión especial porque este mes celebramos 5 años desde que empezamos con esta actividad y que nos llena de mucho placer porque tenemos justamente como invitado a nuestro amigo Eliseo Bañó, con quien empezamos también el primer seminario web hace 5 años. Así que esta es una reunión especial y por esa razón quiero hacerles una pequeña introducción sobre lo que significa la red, la red LAPRAN, lo que significan los seminarios web y lo que significa nuestro objetivo como comunidad latinoamericana con los objetivos de mejorar las condiciones de protección radiológica en medicina. Básicamente, esta idea de los seminarios y las acciones que desarrollamos en cuanto a protección radiológica en medicina surge como consecuencia del llamado de buena acción. Y, como ustedes saben, y justamente el Liceo es uno de los organizadores de CIPRAM, la conferencia iberoamericana que se llevó a cabo el año 2016 en España, donde se analizó los problemas que teníamos con respecto a la aplicación o la implementación del llamado de buena acción, las soluciones que se proponían para solucionar estos problemas y de qué manera se podía cuantificar los avances en la solución de estos problemas. Para ver el tema a nivel regional, a nivel de América Latina, lo que hicimos fue un simposio internacional en la ciudad de Arequipa el año 2017, que contó con una buena participación de colegas de la región y sobre todo de colegas que habían participado en las reuniones anteriores, como es CIPRAN y como es la reunión de Bonn. Esto fue muy interesante porque se permitió intercambio de experiencia, ver qué se está haciendo en la región y sobre todo surgió la necesidad de establecer un grupo de trabajo que haga un seguimiento a la implementación de llamada de buena acción en nuestra región, ver de qué manera como consecuencia de las diversas reuniones, se vio que era necesario hacer una mayor difusión de los temas, hacer un mayor intercambio, un mayor conocimiento de lo que se viene haciendo a nivel internacional, y por esa razón surge, ya no como una comisión, sino como una red latinoamericana de colegas interesados en mejorar las condiciones de protección en medicina. Esta es una red abierta, participan los colegas brindando su experiencia, su tiempo, y sus conocimientos para poder desarrollar diversas acciones como es traducción de documentos, como es conferencias, como es reuniones. Tenemos una página de libre acceso que tiene tiene actualmente más de 13.000 seguidores y hemos participado en diversos eventos internacionales tratando de dar a conocer nuestras experiencias en este tema, en el Congreso Internacional, el Congreso Regional de Protección Radiológica que se hizo en Cuba, en el que se hizo, que se hace los físicos médicos también a nivel internacional, y y justamente, como le mencionaba, el primer seminario web surgió en mayo del 2018. Esto fue una experiencia que es una necesidad que surgió, que se comunicó, se comentó con nuestros amigos de Medellín en una oportunidad que tuvimos una conferencia en Medellín y nuestros amigos nos apoyaron para poder brindarnos la plataforma de comunicaciones, que no es la misma que tenemos ahora. Antes se tenía que pagar por una plataforma de este tipo. En cambio ahora se paga, pero es un monto bastante bajo, ¿no? Así que la Universidad CES y CIBER nos ayudaron en este tema, especialmente mi amigo Pablo Giraldo, que debe estar seguramente participando en esta reunión. Y la idea del nombre del seminario web, ahora que está el liceo, le voy a mencionar, de que una comunicación, cuando estamos intercambiando ideas sobre cómo iniciar la primera conferencia virtual, le pregunté si se usaba webinar o si usaba otro término, y me surgió justamente acá en esta comunicación. Él dice, bueno, en España se usa webinar, pero la traducción podría ser seminario web. Y justamente a partir de ahí quedó el nombre de seminario web. Así que Eliseo también es una de las cosas que quería mencionarte, que ha sido uno de los gestores para que esto surja de ese momento y que se mantenga hasta el momento. Ya tenemos toda esta cantidad de seminarios que hemos desarrollado en estos 5 años. Hay 73 videos que tenemos en un canal YouTube que lo pueden ver en cualquier momento con tranquilidad y pueden revisar lo que se ha hecho hasta el momento. Hay también seminarios otras veces, pero los que son de color verde son los seminarios web con los que inicialmente empezamos, ¿no? Así que estos seminarios están en este canal. Tenemos diversos grupos. El que usamos desde el comienzo fue el del Fondo Verde. Después hemos hecho seminarios con la Sociedad Española de Protección Radiológica, con el Foro de Reguladores, sobre gestión de conocimiento y sobre otros temas. Tenemos 73 videos. En realidad,
estos videos han sido visualizados, según la estadística que estoy viendo en el canal de YouTube, por 45.422 personas, o sea, 45.422 visualizaciones, los 73 videos que tenemos, y tenemos más de 2.000 suscriptores. Y como les mencioné, nuestra idea siempre fue difundiendo el llamado de buena acción. Por esa razón, incluso el Organismo Internacional de Energía Atómica, digamos, en la caja de herramientas que tiene en su página, donde se colocan todos los recursos necesarios para poder tomarlos en cuenta en el llamado de buena acción en la aplicación, como son videos, son conferencias, documentos, etc. También se han incluido los seminarios web de la RELAPRAM. Así que cada uno de estos seminarios se ha mantenido el idioma, pero se refiere a cada seminario que lo han analizado, han puesto a qué punto el llamado de buena acción se refiere. Así que es una cosa positiva también que los seminarios han causado esta sensación que nosotros queríamos que causen, ¿no? Y bueno, hemos establecido colaboraciones con varias instituciones. Yo no quiero demorarles mucho en esta introducción, pero para que vean ustedes que tenemos siempre una buena relación con diversas instituciones, diversas organizaciones. Con la Sociedad Española de Protección Ambiental tenemos un memorando de cooperación. Y los seminarios, después que surgió lo de Arequipa, que fue presencial, se hizo virtual totalmente el año 2020, con más de 300 participantes, muchas sesiones, muchas discusiones, siempre trabajando, organizado por la Red Latinoamericana de Protección y Medicina. Y en el Congreso reciente de Protección y realizado en Santiago de Chile, ya hicimos un simposio, pero ya presencial, ¿no? 100% presencial, con la colaboración de los organismos internacionales para que intercambiar ideas sobre qué es lo que está faltando para seguir mejorando en las condiciones de protección en nuestra región. Así que este fue un evento que fue el día domingo. Esto es a las 8:30, 9 de la mañana. Como ven ustedes, una buena concurrencia, pese a que es domingo, y solamente fue para ver el simposio de protección en medicina. Bueno, este seminario web es auspiciado por la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, que está integrada en este momento por 17 sociedades. Hay una nueva sociedad que recién se va a incorporar, seríamos 18, y que en noviembre de este año celebramos 30 años. Y por esa razón estamos organizando este simposio internacional en la ciudad del Cusco. Va a ser 4 días, del 27 al 30, y la idea es que con las sociedades vamos a elaborar un plan de trabajo, un plan de acción, a ser implementado en los próximos 5 años, con la colaboración de todos los participantes que integran las diferentes sociedades de la región. Estas son nuestras direcciones para que nos ubiquen tanto en Facebook como en el correo electrónico y en nuestro canal en YouTube. Y bueno, es muy grato, como les mencioné, tener con nosotros el día de hoy a nuestro amigo Eliseo Bañó. Yo, por lo que estoy viendo en la relación, casi todos conocen a Eliseo, su trayectoria. Él es una persona muy dedicada al tema de la protección de medicina de hace muchos años, miembro de diversas comisiones internacionales, profesor emérito, catedrático emérito, experto del organismo en diversas misiones, ha estado visitando nuestros países en diversas oportunidades, ha realizado numerosas publicaciones sobre protección radiológica y en el año 2020 recibió el premio CIBER, que es la máxima distinción que se otorga a nivel internacional, que se otorga a nivel internacional y es otorgado por el IRPA. Así que él en esta oportunidad nos va a hablar sobre un tema que es sumamente importante, es la integración de la protección radiológica de los pacientes con la protección radiológica ocupacional en radiología intervencionista. Después de esta presentación, vamos a leer sus comentarios o las preguntas que ustedes puedan hacer a través del chat. Así que conforme vayan ustedes escuchando la conferencia, pueden ir preparando sus preguntas que van a ser leídas al final de la conferencia. Así que, como les repito, para mí es un placer contar en esta oportunidad con Eliseo, a quien presento para que haga su exposición. Adelante, Eliseo, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes desde Madrid.
A ver si conseguimos compartir la pantalla. Es correcto, veis la pantalla mía ahora, Ahora ¿no, sí, Eduardo? ahora sí, ahora sí. Bueno, pues como decía, buenas tardes de Madrid y buenas tardes a todos. Supongo que muchos amigos en Latinoamérica nos hemos visto en persona en varias ocasiones y entonces encantado otra vez de estar con vosotros ahora, aprovechando el ofrecimiento de Eduardo. Y yo el tema que he escogido, que le propuse a Eduardo, era hablar de la integración de la protección radiológica de los pacientes y protección radiológica ocupacional. Os lo comentaré a lo largo de la presentación, pero sabéis que en Europa hace ya años hicimos una primera norma, una directiva sobre protección radiológica de los pacientes y pasamos bastantes años tratando de promover la protección de los pacientes y en algún momento nuestros colegas radiólogos, cardiólogos, cirujanos vasculares nos decían, bueno, os habéis olvidado también el personal técnico y personal de enfermería, estáis olvidando un poco a los profesionales que estamos trabajando en intervencionismo porque estáis avanzando mucho, estáis dedicando un gran esfuerzo a la protección de los pacientes, pero nosotros estamos todos los días haciendo los procedimientos y quizás habría que prestar un poquito más de atención. Y es cierto que después en la nueva directiva, después la que ahora hemos llamado de normas básicas de seguridad, pues ya se ha integrado la protección de los pacientes, pero también la protección ocupacional. Yo voy a intentar resumiros en lo que recomienda la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Como os decía Eduardo, yo he estado muchos años en la comisión y varios años, 8 años, presidiendo el Comité de Protección en Medicina. Y en los últimos años de mi estancia allí hicimos una publicación precisamente para tratar de juntar los aspectos y la protección radiológica de pacientes y protección radiológica ocupacional, porque quizás en la práctica intervencionista es donde más surgía esa situación en la que muchos avances que mejoraban la protección del paciente afectaban también indirectamente la protección ocupacional y era algo que convenía gestionar de forma simultánea. Después, eso supone también en determinados momentos consideraciones éticas y la ICRP está preparando ahora también un documento de aspectos éticos de la protección radiológica en la parte médica y es algo que volverá a surgir dentro de ese documento. ¿Por qué es conveniente la integración de la protección radiológica de los pacientes y la ocupacional? Haremos referencia a ello. Haré referencia también a esos aspectos éticos que aunque no siempre los tenemos presentes, pero este es un área en la que inevitablemente tendremos que poner los temas éticos encima un poquito de nuestras sesiones de formación y de nuestros aspectos incluso reguladores en un determinado momento. Hablaremos de las ventajas de los sistemas automáticos de gestión de dosis, sobre todo si en esos sistemas podemos integrar los temas de la protección de los pacientes junto con la protección ocupacional. Daremos algunos ejemplos también. Y yo trataré de terminar con esta presentación. Este es el documento al que yo me refería antes, que relativamente reciente. Cuando hablamos de documentos recientes de la ICRP, 5 o 10 años, porque después de las publicaciones de los documentos pues pasa bastante tiempo. Los temas se incluyen los temas de los documentos en muchos cursos de formación, seminarios de formación. Y este documento, que lo llamamos Protección Radiológica Ocupacional en Procedimientos Intervencionistas, tuvo una novedad importante, y la novedad importante era que llegamos al acuerdo en el grupo de trabajo y después fue aprobado por el Comité de Protección en Medicina y después por la Comisión Principal de la ICRP, algo que había sido un poquito inédito en la comisión, y era que la protección ocupacional y los documentos de protección ocupacional iban por una parte y la protección de los pacientes y lo que se refería a la protección en medicina iba por otra.
Y esta primera aproximación se hizo en la parte intervencionista porque es realmente un área de la protección o de la parte médica de imagen en la que más implicación, y hay que reconocerlo también, mayor riesgo ocupacional puede producirse, y donde realmente la protección ocupacional es un reto más importante y más importante a medida que vamos introduciendo avances técnicos. Yo destacaría de esta publicación el que se dijera ya taxativamente que la protección radiológica ocupacional debe ser gestionada de una forma integrada con la protección radiológica de los pacientes. Y muchas veces probablemente vosotros también lo tengáis en vuestros países, y nuestras directivas seguimos teniendo las dos figuras de el experto en física médica y el experto en protección radiológica, y sigue habiendo muchos centros en los que los profesionales de la física médica nos ocupamos de forma prioritaria de la protección radiológica de los pacientes, y no siempre también, sobre todo cuando se trata de centros más pequeños y hay empresas externas de la protección radiológica ocupacional. Y hay centros también en varios países en los que los responsables de la protección de los pacientes, que son habitualmente los expertos en física médica, además de los otros profesionales, porque la tendencia ahora es a trabajar en un grupo integrado, los técnicos, los radiólogos, los cardiólogos, los físicos, los expertos en protección, si existen las dos figuras. Pero fue el primer documento en el que se dijo, vamos a integrarlo. Si queremos optimizar, no podemos decir optimizamos la protección del paciente y después hablaremos de la protección ocupacional o viceversa, porque muchas veces una muy buena protección del paciente puede significar pues el que no hagamos el mismo nivel de mejora en la protección ocupacional, y muchas veces también una protección ocupacional muy cuidadosa puede significar el que descuidemos un poco, dejemos en segundo lugar la protección del paciente. Esto es importante. Y después, otra cosa que decíamos en el documento es que, desde luego, debe de quedar claro que la prioridad en cualquier procedimiento médico es el paciente y es el resultado clínico del procedimiento, y que los aspectos de protección son muy importantes, son relevantes, pero que siempre son secundarios a lo que es el objetivo clínico de los procedimientos. Y esto es algo que los que no somos médicos, los que estamos directamente responsabilizados de los objetivos clínicos de los procedimientos, debemos de tener en cuenta. Yo siempre he intentado estar presente en muchos procedimientos intervencionistas y de otras técnicas de imagen, pero cuando estamos presentes solemos estar muy callados, tomamos nota de lo que estamos viendo y después discutimos los aspectos para mejorar la protección radiológica con nuestros colegas clínicos, pero nunca se nos ocurre durante los procedimientos intentar decir, no, esto lo tienes que corregir, esto lo tienes que hacer de otra forma. Durante el procedimiento, quien tiene que manejar el barco o el avión, pues es el responsable clínico del procedimiento. La reducción de dosis a los pacientes normalmente reduce también el nivel de radiación dispersa. Y digo normalmente porque después veremos que no siempre es directamente proporcional la reducción de dosis que podemos hacer a los pacientes con la reducción de dosis que podemos conseguir para los profesionales que están presentes en la sala. Y este es un aspecto importante que hace que esa relación entre cantidad de radiación dispersa que producimos y nivel de riesgo que tienen los profesionales no es fácil de evaluar dependiendo del tipo de equipo que tengamos, dependiendo de los protocolos que tengamos y dependiendo también de cómo estemos, el tipo de procedimientos y qué tipo de orientaciones del arco, del haz de rayos X y de la colimación estemos utilizando. Bien, ese documento al que hago referencia, aquí tenéis a los autores, a Pedro Ortiz, supongo que lo recordáis todos, pero Pedro lideró este procedimiento. Tuvimos después radiólogos intervencionistas muy reconocidos como Reinhard Loos de Alemania y Donald Miller de Estados Unidos, físicos también del Reino Unido,
y algunos otros profesionales de otros países, era de Argentina, pero otros profesionales que también tenían experiencia en los temas de protección y en diseños de equipo, porque habían estado el propio Pedro Ortiz bastantes años colaborando con compañías de producción de equipos de rayos X. Yo quería también, a lo mejor no todos lo conocéis, pero comentaros que uno de los aspectos muy positivos de la Comisión Internacional de Protección Radiológica es que todos los comentarios que se reciben durante el periodo de comentarios públicos de los documentos, el control de calidad dentro de la Comisión de Protección es muy importante, porque el grupo de trabajo prepara un borrador. El borrador, una vez aprobado por los miembros del grupo de trabajo, tiene que pasar al comité, en nuestro caso el Comité de Protección en Medicina. Lo tiene que aprobar ese comité, que suele tener entre 15 y 20 miembros, y hay gente que ha participado en la elaboración del documento, pero otras personas que no han participado y que pueden hacer comentarios también. Por tanto, el primer escalón de aprobación es el grupo de trabajo, el segundo escalón es el comité. Cuando es aprobado por el Comité de Protección en Medicina, si es ese comité quien ha preparado el documento, pasa a la comisión principal de ICRP y tiene que ser aprobado por la comisión principal. Es decir, que tenemos ya hay 3 escalones, pero una vez que el documento ha sido aprobado por la comisión principal, entonces pasa a comentarios públicos. Normalmente pasa un periodo de comentarios públicos de 2-3 meses y todas las personas, organismos reguladores, sociedades científicas tienen la posibilidad de hacer comentarios a esos documentos. Y esos comentarios quedan archivados dentro de la web de ICRP y son públicos, podemos acceder a ellos. Yo creo que eso es poco conocido, pero eso hace que el nivel de calidad de los documentos que produce ICRP sea muy aceptada internacionalmente y que todos podamos sentir implicados en la preparación y aprobación de documentos, porque todos, incluso a nivel individual, podemos hacer esos comentarios y ICRP normalmente los tiene en cuenta, los responde. Y yo os he copiado aquí una pantalla de los últimos documentos que están en este momento para comentarios públicos, pero si entráis en esta web, que aquí tenéis la dirección, después podéis ver las consultas que ya han sido realizadas y eso queda archivado y sigue siendo accesible por cualquier investigador o por cualquier profesional. Yo os he puesto aquí 2 ejemplos y ha sido el ejemplo de este documento que se completó para comentarios públicos o se publicó para comentarios públicos en 2017. Otro documento importante, a lo mejor al que haremos alguna pequeña referencia, es el documento de niveles de referencia para diagnóstico, que también se hizo un año antes y también quedó para comentario público. Y muchas veces los comentarios son de mejora del documento, evidentemente se tienen en cuenta, pero otros comentarios que pueden venir de organismos reguladores o sociedades científicas son comentarios un poco críticos, pero comentarios que de alguna forma es bueno que los tenga en cuenta la comisión cuando prepara los documentos y cuando cierra los documentos, porque esos comentarios, y aquí os pongo los ejemplos, vamos, no ejemplos, todos los comentarios que recibimos para este documento, podéis entrar en la web y podéis ver exactamente los comentarios. En este caso, los comentarios fueron todos de mejora del documento, no hubo comentarios críticos como sí hemos tenido, se tienen otros documentos diciendo, ojo, porque si dentro de este documento incluís una sección sobre estos temas, pues se puede entrar en un poco de contradicción con otros documentos previos, y todo eso mejora la calidad de los documentos que ha elaborado la Comisión Internacional. Y lo bueno es que esto queda dentro de la historia ICRP, dentro del acceso a ICRP, y que de alguna forma los propios miembros que hemos participado en la elaboración de documentos podemos volver después y ver qué comentarios hemos recibido y podemos ver que esos comentarios se tuvieron en cuenta si eran razonables. Pues como os decía, en el proceso de calidad ICRP, una vez que hemos recibido esos comentarios el grupo de trabajo los incorpora o corrige algunos errores que tuviéramos y vuelve el documento en una segunda vuelta a tenerse que aprobar por el grupo de trabajo, por el Comité 3 de Protección en Medicina, tiene que volver a ir a la comisión principal y lo tiene que aprobar de nuevo la comisión principal, y entonces el documento se publica y es cuando se difunde como documento de la ICRP. Como comprenderéis, este proceso es un poco lento, pero es un poco
yo creo que la solidez científica que tienen los documentos que produce la ICRP, y de ahí que después, cuando estamos trabajando muchos años después, tengamos un seguimiento a esas recomendaciones que se han hecho. Hace poco tuvimos en nuestro Hospital Clínico San Carlos en Madrid un seminario también en el que comentamos estos temas y dijimos, porque siempre es una pequeña polémica porque no se aplica en todos los sitios, la recomendación que ya hizo la Comisión Internacional de Protección Radiológica en el año 2000. Hace 23 años ya la ICRP, en una de las primeras publicaciones que hablaba de cómo evitar las lesiones o los riesgos que podíamos tener en algunos pacientes, en los procedimientos de protección radiológica y cómo podíamos mejorar la protección radiológica de nuestros profesionales, ya se recomendó que se utilizaran dos dosímetros personales para la protección ocupacional, uno debajo del delantal, encima del delantal. En ese momento ya se decía que esto tenía la ventaja de que el dosímetro encima del delantal permitía pues evaluar las dosis de los órganos no protegidos. En ese momento ya se hacía alusión, aunque no se habían bajado todavía los límites de dosis ocupacionales para el cristalino, pero ya se hacía alusión a ello. Y se hacía alusión también a que con dos dosímetros, uno debajo del delantal y otro encima del delantal, las aproximaciones que se hacían para calcular las dosis efectivas de los profesionales eran más precisas que si solamente utilizamos debajo de un delantal. Y de alguna forma también en la nueva recomendación del año 2018 se reitera la Comisión Internacional de Protección Radiológica y desafortunadamente no en todos los hospitales ni en todos los países del mundo esto se ha convertido todavía en una recomendación o en una obligación, pero la Comisión refuerza el que la utilización de esos dos dosímetros tiene grandes ventajas y más ahora que tenemos ese nuevo límite de dosis para la protección y para evitar las opacidades o las cataratas debido al trabajo durante bastantes años sin protección suficiente. Tener un dosímetro encima del delantal nos permite hacer una estimación bastante precisa del nivel de radiación que puede llegar al cristalino, de hacer recomendaciones justificadas también, de ver si merece la pena estar utilizando gafas de protección específica o no, dependiendo del nivel de riesgo. Y también, evidentemente, pues poder hacer una mejor estimación de las dosis efectivas si en algún caso tenemos profesionales que tengan esa dosis. Yo creo que es de los pocos casos en los que esa recomendación que se hizo hace 23 años se volvió a carga de trabajo en el que no estamos de los riesgos ocupacionales que tienen los profesionales. Este documento tiene tres mensajes importantes que yo los utilizo siempre, los intentamos utilizar en nuestras sesiones de formación continuada, aspecto al que nos obliga la formación continuada en protección radiológica, nos obliga la nueva directiva europea y la normativa que tenemos en España, y es que muy frecuentemente todavía los dosímetros y las gafas de protección no se utilizan. A veces los profesionales tienen gafas de protección, pero bueno, como hay procedimientos cortos, procedimientos que son muy frecuentes, que duran 10-15 minutos, bueno, no merece la pena utilizar las gafas. Incluso seguimos viendo a veces, y es el gran problema, yo creo que crónica que hemos tenido en el intervencionismo, y cuando veíamos el número de cataratas que encontrábamos o de opacidades que encontrábamos en esos estudios que hemos hecho, algunos de ellos en Latinoamérica, otros en Europa, de ver cuántos intervencionistas tenían al cabo de 15 o 20 años de trabajo, opacidades o cataratas, encontrábamos un porcentaje muy alto. Muchas veces los profesionales que acudían durante los congresos a hacer esas evaluaciones llegaba a ser del 50% de los profesionales que acudían, que no son el 50% de profesionales, sino los que estaban preocupadas por sus posibles lesiones. El 50% de los que acudían a realizarse las pruebas durante el congreso tenían opacidades que ya eran directamente relacionados con la falta de protección durante ese tiempo. Bien, ese es un aspecto
El segundo es que los intervencionistas, sean radiólogos, cardiólogos, cirujanos, endoscopistas, tengan en cuenta que la buena protección es su responsabilidad, que nosotros, los físicos médicos, los expertos en protección, los técnicos, les podemos ayudar y podemos insistir en que se protejan, pero que la responsabilidad en la protección es responsabilidad propia. Y eso es algo que tenemos que intentar transferir, sobre todo durante los periodos de formación de los nuevos profesionales, de los jóvenes profesionales de intervencionismo. Un cambio en el comportamiento tiene que ser conseguido a través de esos procedimientos de protección adecuada. Y las protecciones, la protección radiológica, y especialmente cuando instalamos un nuevo equipo y estamos mejorando los protocolos de trabajo con los nuevos equipos, es muy importante la formación continuada. Es muy importante que sean los propios profesionales los que participen con nosotros en mejorar los procedimientos. Nosotros podemos dar consejos, pero a veces son ellos los que nos tienen que decir: es que tú no estás haciendo el procedimiento y no me digas que me tengo que proteger siempre de esta forma, porque ello no es posible, porque si hago eso el paciente a lo mejor se va a irradiar mucho más. Pero de ese diálogo, de ese trabajar en equipo, los técnicos, los radiólogos, los cardiólogos, nosotros mismos aprendemos todos muchos y mejoramos. Y realmente el documento lo que dice es que en lo que tenemos que integrar es para la optimización de la protección radiológica. Y no olvidemos que optimizar no es un procedimiento, optimizamos la protección, y en la protección están los pacientes y están también los profesionales. Quizás esos dosímetros electrónicos que ya tenemos en el mercado puede ser la solución que tengamos muchas veces para una mejora sustancial en la protección radiológica de los profesionales en nuestras salas de intervencionismo. La dosis que se recibe y la tasa de dosis ocupacional que están recibiendo los profesionales ya la podemos ver dentro de las salas. Dentro de las salas podemos tener pantallas que nos indican cuál es la dosis que va acumulando cada uno de los profesionales que están dentro de las salas. Normalmente estos dosímetros se comunican de forma inalámbrica o con las pantallas, o incluso con un hub que hay dentro de la sala para transmitir esa información a bases de datos o a los sistemas de gestión de dosis, pero que de la misma forma que los radiólogos y los cardiólogos pueden ver la dosis que va recibiendo el paciente, la tasa de dosis que va recibiendo el paciente, ya es posible que dentro de las salas pueden ver la tasa de dosis que se va recibiendo y la dosis acumulada que van recibiendo. Y eso gracias a un dosímetro electrónico, que ahora a veces todavía no están aceptados los dosímetros electrónicos por las autoridades reguladoras de muchos países, pero en nuestro hospital lo utilizamos como un segundo dosímetro encima del delantal. Hay otro que se lleva, porque normalmente ya todos llevan dos dosímetros pasivos, uno debajo y otro encima, pero el dosímetro electrónico activo va encima del delantal. Hemos hecho algún vídeo que lo tenéis aquí, que fue apoyado por el Consejo de Seguridad Nuclear en España y por la propia Sociedad Española de Protección Radiológica, pero si entráis aquí podéis ver algún vídeo de formación que hemos preparado sobre la dosimetría en tiempo real en las salas de intervencionismo. Yo os pongo aquí una de las figuras del vídeo en el que puede ver dentro de la sala, dentro de un panel, pueden ver los propios técnicos, pueden ver las enfermeras, pueden ver los cirujanos o los cardiólogos o los radiólogos las tasas de dosis que van recibiendo. Y aunque no tengan que fijarse mucho en ello, porque lo prioritario es ver las imágenes clínicas, pero sí pueden ver que tienen estas tasas de dosis en rojo, en verde o en amarillo, y si lo ven en rojo, ellos mismos pueden aplicar alguna pequeña medida correctora, colocar mejor la pantalla de protección o alejarse un poco más durante el procedimiento. Y es algo que tiene un resultado, sobre todo inicialmente, cuando instalamos cuando distribuimos este tipo de dosímetros, para que ellos mismos puedan mejorar la protección radiológica. Colocamos también dentro de la sala un dosímetro que llamamos de referencia, que no está protegido. La mampara de protección la tendrá después el profesional, pero este dosímetro de referencia es un dosímetro que es testigo del nivel de radiación dispersa que se está produciendo en la sala, que a veces nuestros compañeros reguladores
se quedan un poco sorprendidos de que este dosímetro a lo largo de un año en una sala que tenga una carga de trabajo bastante alta puede llegar a acumular 400 o 500 milisieverts. Y evidentemente esta es una carga muy alta, que si hablamos de esto en un laboratorio o en un sitio en el que hay personas en una central nuclear, en una instalación industrial, esas dosis sorprenden un poco a los inspectores que no están acostumbrados a ver a qué niveles de dosis nos movemos. Pero dentro de una sala de intervencionismo, la dosis que acumulamos puede ser muy alta. Ese dosímetro de referencia permite también saber a lo largo del año si estamos en una sala con mucho riesgo o en un quirófano que tiene pocos procedimientos y que el riesgo es menor. Pero si en una sala de cateterismo cardíaco o en una sala de procedimientos intervencionismos o de neuroradiología a lo largo del año acumulamos aquí dentro 400 o 500 milisieverts, tenemos evidentemente que trasladar a nuestros profesionales que, aunque no solo es un profesional o dos los que están haciendo todos los procedimientos, pero que ahí hay un nivel de radiación dispersa muy importante. Y entonces comparar la dosis que reciben los profesionales, que tienen que estar supuestamente protegidos con la mampara de protección, y cuál es la dosis que recibe este dosímetro de referencia, es algo que nos permite tener una gran información sobre el nivel de protección que tienen los profesionales. ¿Hemos mejorado o no? Pues fijaros, estos son unos datos que nosotros obtuvimos en el Hospital Clínico San Carlos en Madrid en el año 98, y las dosis que recibían cardiólogos y radiólogos pues en la parte no protegida del delantal, pero por ejemplo a nivel de la cabeza, a nivel de cercano al cristalino, eran del orden de 300 microsieverts por procedimiento. Han pasado ya más de 20 años y ahora, aparte de que a muchos profesionales cuando no se pueden proteger bien les recomendamos el uso de gafas de protección plomadas, pero ahora los resultados que estamos obteniendo cuando el nivel de protección es suficientemente bueno es que incluso en procedimientos bastante críticos, las dosis que se están recibiendo en cristalino por procedimiento están en el rango de los 20 a los 40 microsieverts. Por tanto, la mejora que hemos hecho ha sido sustancial en los niveles de protección. ¿Por qué es conveniente la integración de la protección radiológica de pacientes con la ocupacional? Pues porque el profesional está durante muchos años de su vida haciendo muchos procedimientos todos los días, y entonces hay una gran diferencia que reciban 20 microsieverts en el cristalino a que veamos que hay procedimientos muy críticos en los que no se puede utilizar bien la mampara de protección suspendida del techo, o en los que son procedimientos muy largos, y si hacemos una recomendación de que utilicen gafas adicionales de protección, pues esa recomendación puede estar justificada y por tanto estamos teniendo en cuenta también o estamos dándole prioridad a la protección ocupacional. Tenemos nuevos límites de dosis en cristalino y en este momento no podemos permitir que los profesionales estén recibiendo en cada procedimiento 200, 300 o a veces 1000 microsieverts, 1 milisievert en un único procedimiento intervencionista. Este tipo de situaciones las tenemos que corregir, tenemos que detectarlas, tenemos que generar unas alarmas, unas alertas que nos indiquen que la situación pueden ser dosis bastante altas, que podría ser también una situación que se diera en algunos procedimientos pediátricos, porque aunque el paciente es más pequeño, aunque se utilizan kilovoltajes más pequeños que en adultos, pero que de alguna forma se está más cerca del paciente, los procedimientos son más largos y las dosis ocupacionales pueden ser también importantes. Tenemos que promover el uso de nuevo equipamiento de rayos X que ya tienen protocolos mucho más refinados. Tenemos que trabajar en equipo para intentar optimizar los procedimientos y ver que se sepa en qué formas de adquisición de imagen se recibe mucho mayor nivel de radiación dispersa, mucha mayor dosis ocupacional y en cuáles no, pero esto hay que medirlo, esto hay que evaluarlo y tener esos indicadores dentro de la sala. Si disponemos de dosímetros electrónicos para saber cuál es la tasa de dosis que están recibiendo los profesionales es muy importante. Hay ocasiones, ahora haremos referencia a ellos, en los que la protección de los pacientes puede suponer mayor riesgo de protección ocupacional. Y de alguna forma un cierto número de profesionales intervencionistas nos dicen tenéis que llamar o hacer alertas también sobre el riesgo que suponen
el daño o el peso que durante muchos meses y muchos años de trabajo tenemos con los delantales plomados, y las lesiones de columna se están produciendo en bastantes profesionales también, y por tanto optimizar y utilizar los delantales adecuados con la protección necesaria al tipo de procedimientos que estamos realizando es algo importante. Un aspecto que no siempre se ha destacado suficientemente es que algunos de los procedimientos que ahora en muchos equipos se promueven para disminuir la dosis en la entrada a los pacientes, que son utilizar haces de alta filtración. Eso supone el que la radiación dispersa tenga energía media mayor, que la cantidad de radiación dispersa que se produzca sea un poco más alta, y que consigamos reducir la dosis a los pacientes, pero no consigamos la misma reducción de dosis ocupacional. Y aquí tenéis una referencia de un trabajo que hicimos nosotros en una sala de cardiología cuando introducíamos estas técnicas de reducción de dosis a los pacientes, en las que algunas formas de adquisición tenían filtraciones muy altas de cobre, que en ese momento la radiación dispersa era más penetrante, y vimos que los porcentajes de radiación dispersa por unidad de producto dosis área en los pacientes pasaba de 7 a 13. ¿Y eso qué significa? Que cuando tuvimos datos de procedimientos clínicos, conseguíamos que esas nuevas técnicas redujéramos las dosis a los pacientes en cerca de un 47%, pero que sin embargo la dosis a los pacientes, la dosis a los profesionales, a los cardiólogos, no disminuía en ese porcentaje. Conseguíamos que la dosis de los pacientes se reduzca en un 36 o un 47%, pero que sin embargo las dosis ocupacionales eran prácticamente las mismas. Y eso era debido precisamente a que cuando tenemos mayor filtración, la radiación dispersa es de mayor energía media y por tanto también se recibe un poco más de dosis ocupacional. Hemos diseñado también en el Hospital San Carlos, y lo estamos utilizando para todos los cardiólogos y radiólogos que utilizan dosímetros electrónicos, una aplicación que permite que ellos mismos vean al terminar el procedimiento y al terminar el día de trabajo cuál es la dosis que han recibido en sus dosímetros, y que les dé también el dosímetro ocupacional, el porcentaje con respecto al dosímetro de referencia, y un porcentaje de 1,6, un 2, un 3, incluso un 5% de la dosis ocupacional frente a ese dosímetro de referencia es una buena protección, pero desgraciadamente a veces encontramos situaciones en las que la dosis que están recibiendo los profesionales es casi la misma que la que recibe el dosímetro de referencia, con lo cual es una indicación clara, es una alerta para que haya mejor protección y se utilice de forma más apropiada ese dosímetro ocupacional, esa mampara de protección, o incluso que se utilicen gafas plomadas. Este tipo de aplicación permite también a los que estamos de alguna forma gestionando los resultados de los dosímetros poder comparar las dosis de los diferentes operadores durante un mes de trabajo o 2 meses de trabajo, y viendo cuál es la dosis acumulada en ese mes, ver cuál es el porcentaje con respecto al dosímetro de referencia, ver gente que a lo mejor se protege muy bien, que está recibiendo pues un 0,2% de ese porcentaje, pero hay otros profesionales que a lo mejor pueden recibir un 5 o un 10%, y el número de profesionales número de procedimientos que están realizando. Este tipo de aplicaciones que las pueden cargar en el teléfono móvil puede significar un control personal mucho más exhaustivo que el que pueden recibir a final de mes cuando tienen la lectura del dosímetro pasivo, y ahí no pueden diferenciar si ha habido algunos procedimientos de los que han recibido mucha dosis o poca dosis. Algunos aspectos de interés que podemos intentar incorporar en esas alertas cuando manejamos la dosimetría electrónica. Ya podemos medir y podemos procesar dosis ocupacionales individualmente para cada procedimiento y no una vez al mes. Si integramos estos niveles de dosis ocupacional por procedimientos con los sistemas de gestión automática de dosis que disponemos en algunos hospitales, donde acumulamos las dosis a los pacientes, ya podemos comparar dosis al paciente y dosis ocupacional. Y si un profesional recibe 100 microsieverts en un procedimiento que hace 20 años nos parecía normal,
y ahora nos parece un valor alto, podemos decir, ¿este valor es aceptable o es muy alto? Pues quizás si el procedimiento que se ha realizado ha sido un procedimiento vascular muy complicado y han sido 500 Grays por centímetro cuadrado, que es una dosis muy alta, pero a lo mejor puede ser un procedimiento relativamente simple en cardiología que suponen 30 o 40 Grays por centímetro cuadrado y no es lo mismo recibir 100 microsieverts en un caso que en el otro. Si gestionamos eso conjuntamente en un sistema automático de gestión de dosis, las alertas que podemos producir son evidentemente muy personalizadas por los distintos profesionales. La ICRP recomienda que utilicemos esos dosímetros de referencia en los arcos. ¿Por qué hablar de aspectos éticos? Pues porque la prioridad, nos dice la ICRP, y yo creo que entra muy claramente dentro de la ética médica, es el resultado clínico del paciente. Pero realmente tenemos que tener en cuenta, a lo mejor no en procedimientos concretos, pero sí cuando llevamos trabajando muchos años en los hospitales y estamos o tenemos la posibilidad de participar en los comités de discusión, de renovación de equipos, de instalación de elementos de protección, etcétera, pues podemos ver o podemos discutir o podemos influir en las direcciones de los centros en si los equipos de rayos X ya son muy antiguos y si los protocolos que tenemos están suficientemente optimizados para los procedimientos que realizamos y el número de procedimientos que realizamos, que no es lo mismo hacer un procedimiento a la semana que hacer 2 procedimientos por día. Carencia de elementos de protección y mantenimiento eficiente. Si tenemos un programa de mantenimiento y de renovación de delantales plomados, de mamparas de protección, si la dosimetría personal de los profesionales es completo, si tenemos un seguimiento adecuado, si se nos informa de esa dosimetría periódicamente y de los resultados, y si tenemos una formación continuada en los profesionales que están realizando los procedimientos intervencionistas y sobre todo cuando estamos instalando nuevos protocolos o cuando estamos instalando nuevos equipos. La ICRP ya decía en su publicación genérica de protección radiológica en medicina, la publicación 105, que la elección de la opción de protección directamente altera el nivel de exposición de los pacientes, pero también del staff. O sea que no es algo también totalmente nuevo de este último documento de ICRP. La recomendación genérica o general siempre ha estado ahí. Y en ética, de todos los aspectos que tenemos o de los 6 aspectos básicos que los documentos de ética nos dicen que tenemos que tener en cuenta, ya nos decía, y Jim Malone, un gran colega europeo irlandés, ha escrito ya varios libros y varios documentos sobre la ética en la protección radiológica en medicina y nos destaca que los aspectos de dignidad y autonomía tienen que estar presentes en los trabajadores, pero parece que esté faltando un poco a los pacientes. Y este es un aspecto que probablemente tendrá que evolucionar en los próximos documentos de ICRP y tendrá que evolucionar también en el nivel de información que damos a los pacientes. Los pacientes a veces se nos quejan de que les damos información muy técnica, pero no les damos información a lo que estamos obligados en la normativa europea y española. No les damos información clara sobre el riesgo que supone la exposición a las radiaciones ionizantes. Pero también de la misma forma en la que estamos diciendo o estamos hablando de una medicina personalizada para los pacientes, la protección radiológica tiene que ser también, o la información que les demos, personalizada. Y a veces, supongo que también en vuestros hospitales tendréis esas situaciones de algunos pacientes en los que se magnifica y quizás casi se da miedo a los pacientes cuando se da información de protección radiológica, pero que también, dependiendo de la edad de los pacientes, dependiendo de la patología de los pacientes, hay que darles una información suficientemente objetiva y el paciente a veces puede aceptar un pequeño riesgo adicional cuando tiene un procedimiento, si lo que ese procedimiento le va a suponer una información también y un beneficio a veces real y a veces psicológico sobre el resultado del procedimiento. Esos aspectos de la información de los pacientes es importante también para la información de los profesionales. Tenemos que discutir con los profesionales cuáles son los aspectos técnicos que suponen mayor dosis ocupacional para que de alguna forma ellos después, cuando hagan los procedimientos,
se puedan proteger adecuadamente. Hay procedimientos en los que el radiólogo tiene que estar muy próximo al paciente y no siempre es fácil utilizar mamparas de protección, pero tiene que es el rango de dosis ocupacional que están recibiendo y saber si es recomendable o si le recomendamos el uso de mamparas de protección. Hay veces también en las que tienen que estar muy próximo al paciente y aquí no podemos poner una mampara, pero también en estos casos la decisión de te tienes que poner un elemento de protección adicional, tienes que utilizar gafas plomadas porque puede recibir en un procedimiento de este tipo, aunque el procedimiento sean 10 minutos o 12 minutos, pero a lo mejor en vez de recibir los 10 microsieverts puede recibir 100 microsieverts o 200 microsieverts. Y esta es una información que tenemos que dar cada vez más a los profesionales. Si todo esto lo gestionamos en los sistemas automáticos de gestión de dosis, podremos cuantificar y registrar automáticamente las dosis, podremos optimizar de forma integrada la protección de los pacientes y del personal. Ese trabajo en equipo permitirá que realmente se sientan ellos también actores de la protección radiológica. Algunos de los que nos estáis escuchando he visto yo que sois también radiólogos o cardiólogos y por tanto ese trabajo en equipo es el que hace que vosotros cuando estéis en el procedimiento clínico no perdáis de vista también el que en un determinado procedimiento a lo mejor podéis recibir más dosis de radiación, pero tenéis que tener presentes las condiciones de protección en todos los casos. Hemos publicado ya un par de trabajos en los que hemos destacado la ventaja que tiene manejar esas dosis ocupacionales conjuntamente con las dosis a los pacientes en los sistemas integrados de dosis, que esos sistemas integrados de dosis, la ventaja que tienen es que son los sistemas los que me pueden alertar y diciendo, ojo que la dosis que estamos impartiendo a este paciente es más alta de la habitual y después a lo mejor convendrá hacerle un seguimiento del paciente, pero también nos puede alertar y ese procedimiento a lo mejor o ese profesional puede reunirse después con nosotros y discutir un poco cómo se podría ahorrar un poco de dosis de radiación. Los sistemas permiten pues tener niveles de alerta para el paciente, pero también tener niveles de alerta para las dosis ocupacionales, todo eso integrado y dar información a los pacientes si lo tenemos que dar o dar información a los profesionales para reducir las dosis a los pacientes, pero también para reducir las dosis ocupacionales. Dar información a los pacientes a veces es complicado si los pacientes tienen varios estudios, una tomografía computarizada y ven que cuando en algunos informes clínicos ya sean las dosis y le damos los miligrays por centímetros y después tienen una angioplastia y allí le damos grays por centímetro cuadrado y a lo mejor ha tenido un procedimiento en medicina nuclear y allí damos los megabecquerelios que se han administrado y después de forma mágica pues ellos ven en algunos trabajos en internet que han recibido en esos procedimientos o que el rango de dosis en esos procedimientos son unos pocos milisieverts. Esto hay que ser capaces de explicarlo a los pacientes en un lenguaje llano y que sepan que en un determinado momento todo esto se puede hacer de forma más o menos automática, que cuando les damos alguna dosis efectiva o ellos lo comparan en internet, que estos son aproximaciones que se hacen, pero que somos capaces ya de transformar cada una de esas unidades un poco extrañas que cada modalidad nos dan en calcular esas dosis en órganos o dosis efectivas o al menos calcularlo con un cierto nivel de aproximación. Esos niveles de gestión de dosis nos permiten ver al final de un procedimiento cuáles han sido los distintos eventos de radiación y ver en qué eventos se ha recibido mayor producto dosis área o menor producto dosis área. Eso nos lo permite. Estos gráficos nos permiten ver los sistemas de gestión de dosis, pero nos permiten también ver los profesionales en cada uno de los eventos de radiación y para cada una de las proyecciones del tubo de rayos X, cuál es la dosis que ha recibido. Aquí tenemos los microsieverts recibido para cada uno de los eventos de radiación en el dosímetro de referencia y cuáles ha recibido el dosímetro que lleva el profesional colgado del protector de tiroides y podemos ver si la protección es correcta o no. Y aquí vemos que ha habido una parte, esto es bastante frecuente, que en una parte del procedimiento se protege menos que en otra parte del procedimiento. Aquí vemos que
el cardiólogo o el radiólogo, este es un procedimiento, si mal no recuerdo, no sé si es de cardiología o de radiología, pero se ve que aquí he tenido muy poca dosis ocupacional y aquí el dosímetro del arco te dio mucha. Pero en otros procedimientos podemos ver también, pues aquí ha habido series de sustracción digital y en algunas series el profesional ha estado fuera de la sala o ha estado bien protegido y vemos que recibe poco, el dosímetro de referencia recibe mucha dosis, pero aquí se ha despistado el profesional y o bien no ha salido de la sala o durante esa serie de adquisición de imágenes ha estado no protegiéndose adecuadamente. Esta información la puede dar también en pantalla el sistema de gestión de dosis y, por tanto, el análisis que se pueda ver o que se puede hacer ahora para mejorar las condiciones de protección es muy complejo, es muy completo. Algunos ejemplos, situaciones mejorables, pues la dosimetría ocupacional mensual, si vemos que hay dosis altas por procedimiento puede no ser suficiente. Si manejamos alertas podemos hacer una optimización activa y en sesiones con los intervencionistas podemos de alguna forma mejorar un poco o discutir con ellos cuál es la forma de mejorar esas situaciones. Conclusiones o los 5 aspectos básicos que yo os quería destacar como conclusiones es que podemos generar alertas y tener alertas en dosis a pacientes y dosis ocupacionales. Las dosis ocupacionales, las alertas que estamos habitualmente gestionando hasta ahora, si a final de mes o a final de año se aproximan mucho los profesionales a los límites de dosis, pero eso no es suficiente para optimizar. Estamos cumpliendo un criterio que es el de límites de dosis, pero no la optimización. Por tanto, si pensamos que en algunos procedimientos podemos tener unas dosis ocupacionales más altas de lo que tendríamos que recibir, esas alertas que podemos conseguir por tipos de procedimientos son muy importantes. La dosimetría ocupacional mensual puede no ser suficiente en algunas prácticas intervencionistas si estamos realizando algunos de los procedimientos y no nos podemos proteger bien o son procedimientos de altas dosis a los pacientes. Hay que promover un acceso fácil a la información de las dosis a los pacientes y a las dosis ocupacionales con aplicaciones informáticas, sea pues esos sistemas que lo podemos recibir en los teléfonos, sea por sistemas que podemos acceder a una base de datos y podemos ver las dosis que vamos recibiendo a lo largo de nuestros años de trabajo. La protección radiológica puede justificar nuevas inversiones en equipamiento de rayos X, en dosímetros electrónicos, en sistemas de gestión de dosis y en elementos de protección. Y cuando llegue la época de renovar equipos, cuando llegue la época de invertir un poco más en elementos de protección, yo creo que ese es un aspecto en el que hay que destacar la importancia de la protección ocupacional y la necesidad de promover programas de formación en protección continuada, en protección radiológica, que tengamos la posibilidad de tener las sesiones con nuestros radiólogos y con nuestros cardiólogos para ver esos resultados de la dosimetría y discutir si podemos mejorar algunos aspectos de la protección y que ese trabajo en equipo dé resultados y que realmente la optimización sea algo activo en nuestros servicios de intervencionismo. Y con esto yo creo que terminamos. Tenéis, después supongo que tendréis acceso a las diapositivas, pero tenéis aquí unas cuantas referencias de algunos de los trabajos que dan resultados de los aspectos que yo os he contemplado en la presentación. Yo creo que estamos a tiempo de poder comentar algunas preguntas. Gracias a todos por la atención y ha sido un placer volver a estar con vosotros y con la red LAPRAM y gracias a Eduardo por la invitación. Gracias a ti, Liceo, ha sido una brillante exposición. Como siempre, tus presentaciones siempre causan mucho interés. Y sobre todo, fíjate que hemos tenido la sala llena prácticamente, estamos 100 participantes en la reunión. Así que yo quería, bueno, ahora que estamos con las preguntas, sería bueno tomar en cuenta algunas intervenciones que se han hecho. A ver, vamos a ver si podemos ubicar las preguntas, porque hay unas preguntas interesantes que se podrían ver. No sé si ahí está la presentación. No veo todavía la presentación. A ver, no, creo que todavía no.
¿Quieres que ponga la No presentación otra puedo vez o no? compartir. No, para compartir unas preguntas que han hecho los participantes. A ver, ahí se puede ver. Sí. Ahí está. Si se usa un solo dosímetro es mejor, es mayor, supongo que es mejor usarlo sobre el delantal. Pues al saber el espesor de plomo equivalente que se usa es más fácil estimar la dosis en las diferentes zonas de interés. Hay un comentario de la Comisión Internacional de Protección Radiológica y un comentario que a veces hacen las autoridades reguladoras, que si utilizas solo un dosímetro encima del delantal, obtienes una información válida, pero el regulador no sabe si tú has estado utilizando delantal o no. Que desgraciadamente diréis, bueno, es una locura no utilizar delantal, pero hay algunos centros en algunos países que si un radiólogo o un cardiólogo tiene que hacer algo rápido, se mete en la sala sin delantal. Y el segundo dosímetro debajo del delantal es el que va a dar información de la poca dosis que deberías recibir en los órganos protegidos. Por tanto, lo mejor de si tienes un solo dosímetro, utilizarlo encima del delantal o debajo. Encima del delantal te va a dar mucha información, pero probablemente tu regulador no te deje. ¿Para qué práctica se recomienda el dosímetro de anillo? Pues cuando la mano esté muy cerca del campo de radiación, nunca se debe meter la mano en el campo de radiación, pero ese dosímetro de anillo te permitiría hacer esa estimación de la dosis en la mano si está cerca del campo de radiación. ¿Hay evidencia científica de lesiones en trabajadores en extremidades? Sí lo hay históricamente. Algunos odontólogos con dedos imputados y algunos radiólogos también, pero históricamente yo en los últimos años no he visto eso, pero desgraciadamente los accidentes e incidentes con radiación siguen estando muy ocultos en muchas ocasiones porque a nadie le interesa promulgar eso, pero sí ha habido históricamente lesiones. ¿Qué tipo de... Si alguna de las respuestas que hago no satisfacen, me interrumpís. ¿Qué tipo de control o seguimiento se realizan en España a las auxiliares de enfermería de intervencionismo? No, yo creo que el dosimetría, pues como los propios intervencionistas, la formación se intenta que sea una información abierta, que puedan participar todos. Yo recuerdo sesiones que hemos tenido sentados en la sala los cardiólogos, pero también están sentadas allí el personal de enfermería, personal técnico si quieren también. Es un tipo, yo creo que el tipo de formación en protección radiológica tiene que estar abierto y tenemos cursos específicos de formación porque en España quienes realizan procedimientos intervencionistas siguiendo las recomendaciones de la ICRP, se les pide un diploma específico y pasar un examen específico que se les llama el segundo nivel de formación en protección para los intervencionistas y lo tienen que hacer cirujanos vasculares, cardiólogos, radiólogos intervencionistas. Ser médico les da mucha capacidad para hacer la parte médica, pero no les da la capacidad de tener suficiente formación en protección. Pero yo creo que la formación tiene que ser abierta e invitar a todos los que puedan y realmente para nosotros sería una satisfacción tener allí a mucho personal de enfermería técnica auxiliar sentados. Hay dosis límites, dosis piel, dosis superficie para pacientes pediátricos que se cometen a procedimientos intervencionistas. No, para pacientes no hay ningún límite de dosis porque la prioridad es el objetivo clínico del procedimiento. Evidentemente, lo que se sabe es que a partir de un cierto nivel de dosis de radiación en la piel se puede producir una radiodermitis, una pequeña lesión en la piel, pero incluso en ocasiones esas lesiones en la piel, sabiendo que se van a producir en algunos procedimientos muy críticos en cardiología, se sabe que se está muy próximo, que se han superado en ocasiones y los procedimientos por condicionante clínico del paciente han seguido adelante y hemos tenido, si queréis después me mandáis un correo, os mando alguna publicación en los que algún paciente ha tenido una pequeña radiodermitis, después se ha seguido, se ha puesto en contacto con los servicios de dermatología y los pacientes han quedado muy agradecidos con el servicio de cardiología por haberle resuelto el problema clínico y haberle después informado de que tenía una pequeña lesión en la piel, haberle puesto en contacto con dermatólogos, haber hecho el seguimiento y que después al cabo de unos meses haya quedado solucionado el problema cardiológico y el problema de la lesión, pero evidentemente hay que intentar que no se produzcan esos niveles de dosis tan importantes en la piel y, bueno, pues mover el arco, intentar que no siempre entre el haz de radiación por la misma zona de la piel para distribuir un poco la entrada si ello es posible.
pero no hay límites de dosis para los pacientes. Y acá hay otras preguntas, como lo dice, ¿en qué magnitud debe estar calibrado el dosímetro que se ubica en el arco en C? Nosotros lo calibramos porque es la calibración que vienen de las firmas comerciales en HP10. O sea, realmente lo que hemos visto es que para la calidad del haz en los haces de intervencionismo, el HP10, el HP7 y el HP03, pues que de alguna forma no tienen grandes diferencias. Y lo que intentamos también es simplificar las técnicas, los dosímetros, los calibramos periódicamente, los verificamos con dosimetría pasiva, pero que normalmente los dosímetros, las firmas comerciales ya los mandan verificados para HP10 y nosotros los utilizamos el dosímetro ese de referencia y el dosímetro que está encima del delantal manejando el HP10. Bueno, después hay saludos, algunos comentarios generales, pero consultas, preguntas específicas no he visto, salvo que alguien desee levantar la mano y podemos ver si tiene alguna pregunta directamente. Y si no, bueno, con tranquilidad he visto que algunas personas han ingresado recién o han ingresado un poco tarde. No se preocupen que más tarde, dentro de un par de horas va a estar el video en el canal de YouTube. Solamente buscan Red LabPlan y van a encontrar el video para que lo puedan ver con tranquilidad. Acá hay una pregunta más. ¿Qué le recomendaría para una protección adecuada al personal ocupacional para la toma de placas portátiles en servicios de sala de operaciones intensivos, adultos y pediátricos? Bueno, yo creo que ahí lo que hay es que llevar un dosímetro personal estándar, la dosimetría que en vuestro país la autoridad reguladora indique, pero esa pregunta es bastante frecuente también en equipos portátiles, en misiones de la Organización Mundial de la Salud, países en África o en Asia, y que ese tipo de imágenes radiológicas que hay que realizar a veces pues, en centros pequeños, separados, a veces en poblaciones a varios kilómetros del centro hospitalario, pues ahí hay que hacer lo que se pueda. Normalmente también aplicar la normativa un poquito de protección, ¿no? Porque no siempre es posible llevar los dosímetros, de que los dosímetros estén intercambiados en periodos regulares, pues al menos estar aplicando los criterios de protección básicos y utilizar un dosímetro estándar, como utilizarías en un centro si tenéis posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque a veces también depende de si esos procedimientos se hacen dentro del hospital o se hacen en pequeños centros ambulatorios periféricos, ¿no? Así es. Bueno, claro, si tienen alguna pregunta en específico, te pueden escribir, ¿no es cierto, Eliseo? Sí, que si tenéis alguna pregunta muy específica, me mandáis un correo electrónico y yo intento responderos. Sí. Os digo lo que le decían mis alumnos, que si me mandáis 150 preguntas, pues no. Pero como imagino que si me mandáis serán 4 o 5, porque todos nos podemos equivocar y podemos tener otros criterios. Esa ventaja que yo os decía de la Comisión de Protección Radiológica, que hacemos un documento y después a nivel individual o de sociedades o autoridades reguladoras, todo el mundo puede hacer comentarios, que discutir a veces criterios lo podemos discutir porque todos podemos mejorar en los criterios que tengamos o en las recomendaciones que hagamos. Claro que sí. Bueno, hay una buena cantidad de participantes, conocemos a muchas personas que están en la sala. Algunos han preguntado si siempre se van a dar los seminarios web. Bueno, los seminarios siempre se van a dar. Desde hace 5 años estamos dando los seminarios web y todas las presentaciones, para los que no han podido ver la primera parte de la exposición, está en el canal de YouTube. Buscan Red LabPlan y encuentran todos los seminarios que hemos ejecutado, que hemos realizado en estos 5 años. Y también van a ver la programación. Si entran en el canal de Facebook como Red LabPlan, también van a ver la programación de los próximos seminarios que tenemos durante este año y los próximos. Yo creo que, Eliseo, entonces tienen tu dirección, tienen tu correo para cualquier consulta que deseen. Un saludo también a todos los amigos que están en la sala. Ya tenemos más de 90, 100, hemos llegado a 100 en un momento. Así que, Eliseo, nuevamente gracias por tu presentación. Ha sido una excelente presentación, sobre todo celebrando estos 5 años de los seminarios web. Contigo hemos empezado hace 5 años y estamos hablando esa vez los 5 años con este seminario.
con tu Muy presentación. bien, pues muchas gracias, Eduardo, a ti, muchas gracias a todos por asistir y espero que nos podamos seguir viendo en alguno de estos seminarios en el futuro. Gracias a todos. Gracias a todos también por participar. Gracias, nos vemos. Adiós. Gracias.